estamos viviendo quizá momentos muy cambiantes, en donde los discursos, en donde las conferencias, en donde las charlas, armarlas, prepararlas o adaptarlas a las contingencias, es algo mucho más difícil de lo que ustedes piensan, de lo que ustedes creen, porque vivimos en un mundo de cambios dinámicos, tremendamente dinámicos. Tomemos, por ejemplo, el tema que vamos a hablar hoy, el tema que hoy vamos a hablar, Trump, Israel y los judíos. Ya de por sí, de cada uno de estos temas podríamos hablar muchísimo. Si interrelacionamos los tres temas, que hay que relacionarlos, obviamente tenemos que ver qué ecuación obtendremos, qué es lo que sacamos. Tratemos de ver en principio un poquitito el tema Trump. Trump que, de alguna forma, ha sorprendido primero al electorado norteamericano, estadounidense, ya que en las elecciones primarias ha derrotado a 16 opositores de su propio partido republicano, ha obtenido la presidencia de los Estados Unidos, una carrera meteórica, y quizá, básicamente, un liderazgo muy extraño para un país muy democrático. Estados Unidos es un país democrático, uno puede censurar muchas cosas, pero no puede dejar de admitir que es un país en donde el imperio de la ley está presente y donde hemos visto y donde ya hemos notado situaciones en donde presidentes han sido removidos por situaciones complejas, el caso de Nixon, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por un lado, entonces, tenemos un liderazgo raro, extraño, en un país democrático. Es un hombre que no tiene capital político. No ha sido senador, no ha sido gobernador, no ha sido ministro de ninguna de las áreas, no ha sido alcalde, intendente de ningún lugar, y sin embargo ha desarrollado una carrera meteórica para un hombre que tiene 70 años, no es un hombre joven, para ocupar el cargo de la primera potencia del mundo, una potencia que está tratando de salir de una crisis global importante, ¿sí? Es un hombre, sí, que tiene una importante dosis actoral, si se quiere, o es un hombre que ha hecho del populismo, como se llama vulgarmente, una herramienta política muy, muy compleja y muy utilizada. Pero además es un hombre que, a diferencia quizá de los políticos, o de los políticos que nosotros en general conocemos, trató de decir y dijo lo que él consideró que es lo políticamente correcto, es decir, lo que sintió y lo que piensa, tanto respecto al terror, respecto a la migración, respecto al Medio Oriente, respecto al ISIS, respecto a distintas cosas, dijo cosas sin cuidar ese matiz o ese lenguaje que a los políticos se les pide, se les exige que de alguna manera cuiden, porque un político se supone o se cree que debe tener cierta cintura política para poder moverse justamente en el mundo de la política. Esto es cierto, pero, por otro lado, tengamos en cuenta que ha ganado en gran parte porque el modelo norteamericano tiene una formación, tiene una estructura de votar a referentes que después van a elegir al candidato por estado y no por voto mayoritario, que sería casi 2.700.000 en contra, o sea, hubiera ganado teóricamente Hillary Clinton. Y el ganar de esta manera le da, digamos, un impacto y una sorpresa aún mucho mayor a todo lo que es el impacto que genera Trump. Pero realmente tenemos que decir que en el marco de su campaña política en general ha tratado de esbozar los lineamientos de su política exterior que en muchos casos parecían rudimentarios o parecían alejados de la realidad, sí, de una realidad que dejó Obama un panorama muy complicado respecto a lo que es el Medio Oriente y que evidentemente Estados Unidos de Trump tiene que cambiar. Pero decimos Trump, pero también tenemos que decir que hay segundas líneas en el poder que son muy importantes, tanto su secretario de Estado, tanto su canciller como su vicepresidente son personas de formación muy sólida dentro del Partido Republicano. Pero evidentemente por peso, por imagen, la figura de Trump es esencialmente descollante. Hay varias cosas de las cuales Trump prometió, dijo, campaña política, se exhibió y de las cuales se está encontrando enormes dificultades para cumplir como era previsible. El famoso muro de separación de México, lo primero que tenemos que decir, que no es un invento de Trump. Ya Clinton lo había puesto en marcha, o sea que se ha hecho un barullo gigantesco respecto a la construcción del muro, porque Trump insistió que México lo va a pagar, pero ya el muro, la reja, o como lo quieran llamar, ya estaba siendo construido por el presidente Clinton en su momento. Por otro lado también, muro no, el tema... Muro no, sí, pequeño muro. No, muro, empezaba, muro, reja, sistema de seguridad, de alguna manera, es verdad, el muro es más agresivo, pero también cuando Trump habla de muro, también habla de una separación, con cruces, con pases, más allá digamos, de esta cuestión. Por otro lado, el tema de la revisión de algunos aspectos de la política exterior de él, en lo que tiene que ver con México y Canadá, los dos países con los cuales Estados Unidos
es limítrofe, el acuerdo de NAFTA que tiene firmado y que tiene que renegociarse y que alguna persona ha puesto en tela de juicio este tipo de cuestión, ¿sí? De manera tal que, por solamente dar algunos ejemplos, abrió muchas grietas en la sociedad norteamericana. No tiene a los medios de comunicación a favor, no por lo menos a los más importantes medios de comunicación que constantemente están arriba buscando alguna cuestión. Tiene encima una cuestión muy complicada, que es el famoso Russia Gate, que en verdad, si se comprobaría efectivamente que Trump ha sido puesto donde está o ganó donde ganó y llegó a donde llegó porque hubo una injerencia de los servicios secretos rusos, estaríamos delante de un escándalo internacional de proporciones donde sería la primera vez que una potencia rival puede lograr imponer el candidato y la figura a otra potencia de peso como es los Estados Unidos en este contexto, ¿no? Una figura con rasgos autoritarios, un hombre misógino que ha tenido expresiones muy duras, descalificatorias hacia las mujeres también, pero que ha comenzado a darse un baño de realidad respecto al mundo que lo está rodeando y trata de sostener ciertas posiciones y ciertas actitudes que considera que son válidas y que Estados Unidos debería cambiar enormemente. Y creo que en ese sentido, en algunos aspectos, tiene razón. También hay que decir de Trump que fue un candidato que mantuvo una posición de cierta coherencia respecto a lo que es la política del Medio Oriente y los cambios que había que implementar, y en especial en la relación con el Estado de Israel. Es decir, él manifestó desde un comienzo que las relaciones con Israel se habían deteriorado, que Estados Unidos no puede permitirse de ninguna manera un deterioro con quien es el aliado número uno y más fiel que tiene Estados Unidos en la región, que es el Estado de Israel, la única democracia del Medio Oriente, y por lo tanto, de alguna manera esto causó impacto, especialmente y notablemente en Israel, que venía muy acogotada respecto a un gobierno de Obama que marcaba muchas presiones contra el Estado judío y que había puesto una actitud bastante y muy cercana a los sectores más pro-palestinos. En líneas generales también debemos entender, aún con matices, que Trump vino con otro mensaje muy importante. Hay que romper con este mundo signado por la globalización. Globalización no es solamente globalización de la economía, globalización de la comunicación, sino también es globalización del terror y por lo tanto nos hace más inseguros. Esto significa que Estados Unidos debe retroceder a ciertas esferas, esto significa que Estados Unidos debe tomar iniciativa en otras esferas y esto significa también que hay que delinear nuevos conceptos de lo que es la política internacional para hacer frente a estos nuevos dilemas. En este contexto vemos nosotros, quizá un poco con sorpresa o menor sorpresa, que Trump apoyó claramente a todos aquellos que estuvieran a favor de dejar la Unión Europea y lo sigue insistiendo, de revisar la Unión Europea para tratar de modificar un esquema que está vigente desde la Segunda Guerra Mundial y que para él necesita ser cambiado. Es verdad que esto le sirvió de alguna manera para presionar a la OTAN, para que la OTAN ceda más dinero en la propia defensa de Europa y no que Estados Unidos tenga que soportar gran parte del peso de la defensa de Europa en definitiva. Pero, por otro lado, también seguimos con una actitud compleja respecto a lo que es Rusia. Parece haber una nueva sensación de, por un lado, de guerra fría con Rusia y por otro lado, una sensación de detente, ¿no? De una situación de cierta coexistencia y de entendimiento con Rusia. Hay varios líderes políticos en este momento que tienen algunas coincidencias políticas en sus formas de conducción en lo que tiene que ver con marcar muy personalmente su propia impronta. Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, que acaba de reprimir una manifestación importante en su contra, quizá algo que no se veía en Rusia después de mucho tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también tenemos Erdogan en Turquía, que es otra figura realmente bastante compleja. Trump planteó, casi inocentemente, casi infantilmente, la idea de que hay que revisar ciertas situaciones comerciales con China Popular, como si uno a China Popular pudiera decirle que no a algunas cosas. China Popular es el principal acreedor de los Estados Unidos, ¿sí? Y en un principio trató de privilegiar la relación con la China nacionalista, la pequeña China. Esto causó enojos en la China Popular y cambió y volvió al camino de tratar de estrechar relaciones con la China Popular, ¿sí? De manera tal que nosotros lo que vemos en general en Trump es una actitud que él lleva la confrontación a un punto máximo. Y cuando llega a un punto en donde no puede quebrar el brazo del otro, es él el que retrocede y es él el que marca, digamos, cuál va a ser el eje a partir del cual se va a terminar de modificar esencialmente esta cuestión.
Y en esto quisiera justamente plantearlo, en especial que el tema que más nos importa ahora en este momento, más que analizar la política exterior de Trump, que lo vamos a ver, es esta relación compleja de Trump con Israel y los judíos, habida cuenta que los lineamientos políticos que Trump bajó hacia el Estado de Israel en los tiempos de campaña le dieron a Israel un oxígeno muy grande, muy importante, y en Israel grandes sectores de la población esperaban un triunfo de Trump, deseaban un triunfo de Trump para que Israel pudiera romper un poco esa soledad a la cual parece que nos tiene un tanto acostumbrados en el Medio Oriente, ¿sí? Pero dijimos que tenemos que hablar del tema de Trump, Israel y los judíos, y si bien hablamos un poquito de Trump, tenemos que hablar ahora un poco de los judíos, y un poquito de los judíos de Estados Unidos, que este es un tema esencialmente delicado y muy particular. Tradicionalmente, los judíos norteamericanos cuando votan, generalmente la mayor parte de ellos vota al Partido Demócrata y la minoría vota al Partido Republicano. En este caso no ha dejado de ser así. El 25% de los judíos norteamericanos votó por Trump y el 75% votó por Hillary Clinton. Es la primera vez que se iba a dar una ruptura de este tenor entre aquellos que siempre tradicionalmente han apoyado a los presidentes norteamericanos, y ahora vemos que este presidente no logró arrastrar a la masa de los judíos norteamericanos a pesar de tener una actitud abiertamente pro-israelí como no se había conocido otro presidente. Recuerden el tema, del cual también después se echó atrás por el momento, del traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, que es un tema muy polémico, muy complejo, del cual después vamos a volver, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que aquellos judíos que lo votaron tienen que ver con aquellos sectores más conservadores de la sociedad norteamericana, los sectores que están dentro del establishment de la sociedad norteamericana, los sectores más cercanos a la ortodoxia. La ortodoxia judía votó por Trump, en líneas generales en Estados Unidos, porque representa más sus intereses de inquietud y de seguridad respecto al Estado de Israel. Y el movimiento reformista y conservador, que en Estados Unidos es mayoría, casi 85-90% de la judía norteamericana, votó por Hillary Clinton, ¿sí? Así que esto también tiene que ver con la relación con el propio Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el gobierno actual del Estado de Israel, en su conformación, es un gobierno que satisface más los intereses de la judía norteamericana vinculado a los sectores de poder, a la ortodoxia. Es decir, hay una empatía mayor entre aquellos pocos judíos que votaron a Trump, un cuarto de los judíos, con el actual Estado de Israel, que también Israel, en líneas generales, tenemos un gobierno de derecha, de centro derecha y con una impronta religiosa que va desde la religiosidad sionista hasta una religiosidad no tan sionista, no voy a decir antisionista porque no sería cierto, pero no tan sionista. Y aquí hay una empatía muy notable que se ha dado, pero por otro lado ha marcado un cierto quiebre que no sabemos hasta dónde va a llegar entre la judeidad norteamericana y el propio Estado de Israel. No estoy diciendo que se ha fisurado o quebrado la relación entre la primera diáspora del mundo, que es la de Estados Unidos, y la primera cantidad de judíos en el mundo que hay, que es la del Estado de Israel. Pero muchos judíos norteamericanos, que tienen mucha plata y que tienen mucha influencia, se preguntan, ¿por qué he de seguir donando tanto dinero a un Estado de Israel que en líneas generales no permite o no quiere o no acepta ciertos lineamientos que acá en Estados Unidos tenemos como naturales o normales en el marco del reformismo y del conservadorismo? Esto está empezando a preguntarse, es decir, hay una sensación de cierto distanciamiento, no hablo de ruptura, respecto al Estado de Israel. Igualmente todavía las relaciones son más que sólidas. Otro de los temas que también llevó a la judeidad norteamericana de alguna forma a votar por Hillary Clinton es el contexto de que todo lo que tenía que ver con Trump venía rodeado por una aureola de que este hombre está apoyado y siendo sostenido por los sectores más ultraconservadores de Estados Unidos, el Ku Klux Klan, aquellos sectores ultraderechistas, neonazis, supremacistas, antinegros, y todos estos antis terminan después siendo antijudíos también. No falta una dosis de verdad en todo esto. En la composición inicial del gabinete de Trump había bastantes figuras que eran bastante molestas para la propia comunidad, aún hasta el día de hoy. Hay 2 o 3 figuras que son un poco complicadas para la propia comunidad. Por otro lado, es verdad, lo que Trump decía, no se le puede conocer a él ninguna acción antisemita, judofóbica, no se le conoce, no se le escuchó, no lo dijo. Tiene una hija convertida al judaísmo, como ustedes saben, por la ortodoxia,
y que ocupa un rol importante dentro de la estructura de poder de los Estados Unidos también. ¿Sí? Pero como se viste me parece muy ortodoxa, ¿no? Eso después vamos a analizarlo, porque es lo que en Estados Unidos se llama New Orthodox, la nueva ortodoxia, que no deja de ser ortodoxa, digamos, en ciertos parámetros que tienen que ver con... que tiene que ver con el kasher, que tiene que ver con el Shabbat, que tiene que ver con las fiestas, y con el tema de tzniut, ahí, en el caso de las mujeres particularmente, vemos que hay una situación media complicada, ¿sí? También en la reciente gira de Trump hacia Arabia Saudita, hay cosas que no terminan de cerrar. Yo no soy rabino, no participé del Giur, las autoridades que participaron sabrán de alguna manera, pero no deja de ser un tema, ahora va a salir una nota sobre ese tema en comunidades también, no deja de ser un tema que llama bastante la atención, ¿sí? De todas maneras, el tema de Trump, ¿sí? El tema de la familia de Trump en general también marcó una impronta en Estados Unidos y marcó una sensación de que, bueno, una figura tan notable y que tiene en su gabinete y tiene entre su gente tan cercano a algunos judíos, no puede ser mal ni para Israel ni para los judíos. Sin embargo, no logró de vuelta captar el apoyo de la masa generalizada de los propios judíos. Para Israel, la elección de Trump fue una bocanada de aire muy importante. No sabemos si a futuro esto va a continuar igual o no, o si el hombre, que en algunos aspectos es tan cambiante, pueda o no dar un giro, pero todo da a entender por el momento que las relaciones entre Israel y Estados Unidos han llegado a un clímax, han llegado a un nivel y a una envergadura que no conocíamos desde hace muchísimo tiempo atrás. Y que Trump está corrigiendo todos aquellos errores que Obama hizo con el propio Estado de Israel, aislándolo en el contexto de una guerra civil endemoniada que está viviendo Siria y alocada, que vive todo el Medio Oriente y que se extiende por distintos lugares, que es la guerra entre los dos sectores musulmanes más importantes, uno representado por el ISIS, ¿sí? Y el otro representado por el Hezbollah u otros sectores pro-iraníes que representan a grupos y formas completamente distintas, ¿sí? Obviamente que las promesas electorales de Trump acerca de trasladar la capital a Jerusalén sonaban como muy seductoras, pero nadie en Israel pensaba que esto podía hacerse ni a la brevedad, porque evidentemente son muchos años que Estados Unidos tiene la congeladora de una ley que dictamina que efectivamente debe pasarse la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, con todo lo que esto implicaría, y sin embargo, a pesar de que goza del apoyo del Senado, la ley no ha sido aplicada y ahora ha sido postergada 6 meses más. Y hasta inclusive Israel entiende que, si bien hubiera sido preferible que esto hubiera sucedido y que esto hubiera estado bien, por lo menos el actual gobierno israelí así lo piensa, entiende que este es un tema que puede sacrificarse a expensas de otros temas que realmente pueden ser quizás más importantes para Israel. Y voy a dar acá alguna explicación a lo que me estoy refiriendo en general. Trump acaba de terminar hace 2 semanas y media atrás, una gira muy importante, que yo llamaría la primera de sus giras por el Medio Oriente, pero también acompañando a Europa, pero también diría que es una gira civilizacional, una gira de civilizaciones. Y fíjense que la gira comienza en Turquía, es decir, no en Turquía, que Trump no viajó a Turquía, sino que el presidente turco Erdogan viajó a Estados Unidos y se entrevistó con el presidente de los Estados Unidos. No sabemos mucho respecto a los lineamientos, pero Estados Unidos hace rato se preocupa por el rol complicado que está jugando Turquía, respecto a que en algún momento ha apoyado al ISIS y que en otro momento ha combatido al ISIS y que en otro momento está luchando contra los kurdos, y eso no es algo que Estados Unidos esté viendo de buena manera. También todo el rol de Turquía en la OTAN, pero este es un tema importante. El otro punto es que Trump viaja a Arabia Saudita, que es uno de los países aliados norteamericanos ya desde hace muchísimos años atrás, principal potencia regional económicamente hablando, país líder dentro del mundo árabe. Es decir, viajar a Arabia Saudita es viajar al corazón del Islam, es ratificar el lugar donde el Islam nació, en la península arábiga, y de donde se expandió para grandes lugares del mundo. Y es el establecimiento de una alianza con sectores importantes, o robustecer una alianza que se había debilitado por la política exterior de Obama, que enseguida vamos a hablar. Viaja después directamente de Arabia Saudita a Israel. En otro momento, otros países árabes hubieran puesto el grito en el cielo respecto a que algún presidente viaje directamente de Arabia Saudita hacia el Estado judío, porque sería casi un reconocimiento del Estado judío. En esta oportunidad no pasó.
En otro momento en Israel se hubiera reaccionado muy furibundamente respecto a que Trump cerró un negocio militar de 100.000 millones de pesos de venta de armas a Arabia Saudita, un país que no necesita de ninguna manera ese enorme potencial porque tiene otros recursos defensivos a través de distintas alianzas que tiene. Pero esto está indicando algo que tenemos que analizar, por lo cual Israel cayó y que vamos a tratar de ver cuál es ese beneficio. Trump se reunió con el Papa Bergoglio, y esto no es solamente una reunión para hablar del clima, acerca de cambios climáticos sí, cambio climático no, o cómo Estados Unidos entiende que debe priorizar sus intereses por encima de los problemas climatológicos, cosa que es un tema muy complicado de por sí, sino que está hablando con el líder más importante de la cristiandad, o por lo menos del catolicismo en este momento, que es el Papa, un Papa que tiene una figura muy emblemática y poco cuestionada. Y cierra la gira, de alguna manera, con la OTAN, para tratar de revisar las relaciones con la OTAN y tratar de redimensionar qué nuevo rol debe jugar la OTAN en este Medio Oriente o en este nuevo mundo que está emergiendo de la guerra civil que se está desarrollando en Siria como lugar principal y que va a llevar bastante tiempo más. En definitiva, esta gira de Trump, Turquía, Israel, Arabia Saudita, Turquía, insisto, el presidente turco en Estados Unidos, Arabia Saudita, el Vaticano y la OTAN, es una gira para rediseñar y rearmar una coalición que enfrente a Irán y el avance de los sectores chiitas en el mundo. La gran preocupación de Arabia Saudita ya no es solamente Qatar, que es un minúsculo estado que puede estar rodeado por Arabia Saudita. La gran preocupación de Arabia Saudita es la exitosa expansión que ha tenido Irán en el marco de lo que es esta guerra interminable que vive el Medio Oriente. Fíjense, y esto también lo asocia con Israel, es decir, Arabia Saudita ya de hace 2 años o más que tiene vínculos secretos con el Estado de Israel, porque entiende que Israel, Turquía, Arabia Saudita y Egipto tienen un enemigo en común en la región y se llama Irán. Un Irán nuclearizado no le sirve a nadie en la región. No solamente es una amenaza para Israel, es una amenaza para otros países, es una amenaza para el mundo, ya que desataría una carrera nuclear en la región. Se podrá decir que Obama firmó un acuerdo de desnuclearización de Irán o de cierta morigeración de Irán en lo que tiene que ver con su plan nuclear. Hay que ver hasta dónde Irán va a poder cumplirlo y hay que ver cuando pase el tiempo qué va a hacer Irán después, en los próximos 6 años, cuando venza realmente el acuerdo. Pero lo que preocupa a Arabia Saudita es que Irán ha logrado infiltrar su presencia en países vecinos a Arabia Saudita. Por ejemplo, Qatar, que es un país que a pesar que es totalmente sunita y que debería estar alineado incondicionalmente con Arabia Saudita y por su dependencia militar también, Qatar tiene relaciones excelentes con Irán. Irán acaba de enviarle comida a Qatar porque casi prácticamente el 70% de la comida que comen los cataríes es importada. O sea, se da el lujo de comer comida importada porque no tienen producción propia. Y la mayor parte venía de Arabia Saudita. Arabia Saudita dijo no, basta, se cortó, no damos más. Irán ha estrechado un poco esa relación y está tratando de proveer a Qatar hasta que esta crisis pueda resolverse. Bahrein, que también es uno de los emiratos petroleros más importantes, es sunita en lo que tiene que ver con el poder, pero gran parte de la población es chiita, está respaldada por Irán y han habido movimientos hace varios años atrás en contra del gobierno de Bahrein. Yemen, tenemos una guerra civil en el sur de la península arábiga, en donde hace mucho tiempo el gobierno saudí, que está ayudando al gobierno del Yemen, no puede terminar de derrotar a rebeldes que están apoyados por el gobierno de Irán. Irak mismo, que está deshaciéndose del ISIS y que es ya prácticamente inmediato y terminal la situación con el ISIS, ¿qué estamos viendo en general? De que Estados Unidos de Obama, no de Trump, le dio lugar a ciertas milicias pro-iraníes para que junto con los kurdos y con tropas norteamericanas desalojen al ISIS del poder en territorio iraquí. Esto es delicado porque las milicias quedaron, están y la influencia iraní se hace sentir en el sur y en el centro de Irak, donde las relaciones no son buenas con la propia población. Pero lo más grave aún es que Irán sostiene muy firmemente, junto al Hezbollah y a Rusia, al gobierno criminal de Bashir el-Assad, que ha llevado a Siria a esta guerra terrible, en donde han muerto ya casi 400.000 personas y hemos visto todos los horrores increíbles, hasta el uso de armas químicas también, y de una guerra que era una guerra civil se transformó en una guerra regional, y de una guerra regional se transformó en una guerra interreligiosa, y también tiene matices de guerra fría, porque vemos ahí también tropas norteamericanas y tropas rusas que están lidiando no entre sí,
pero que están tratando de obtener mejores resultados militares en la región para después posicionarse. Pero resulta que Irán también está presente en Siria. Y también está presente Irán en el Líbano, a través del apoyo hace muchos años al Hezbollah. Entonces ahí vemos el punto crítico para Israel. Israel ha dicho claramente que no va a aceptar ningún acuerdo de paz que haya en Siria después de que se termine con el ISIS o se pacifique el país, si eso implicaría la continuación o la presencia de soldados iraníes en territorio sirio. Por un motivo muy simple: Irán tiene 1.500 kilómetros de distancia con Israel, pero si tiene soldados sirios en la frontera con Israel, esa distancia deja de ser relevante y evidentemente se transforma en una amenaza directa al Golán, al norte de Israel, cosa que Israel ha dicho, ha marcado que es una línea roja que no va a permitir de ninguna manera cruzarla. ¿Podrá Israel intervenir en el diseño de lo que va a ser después, a futuro, el nuevo futuro en Siria, cuando de alguna manera se pacifique lo que en alguna oportunidad va a tener que pacificarse? Esto es lo que quiere de alguna manera Israel. De manera tal que Trump ha tejido una alianza que toca los intereses de cada una de las partes convergentes, ¿sí? En Egipto también tenemos un gobierno sunita, pero que no quiere saber nada con la hermandad musulmana, la cual ha derrocado, que también es sunita, pero que es mucho más extrema, y que por lo tanto no apoya el apoyo que le ha dado Qatar a los propios sunitas, ni le ha dado el Hamas islámico. El gran perdedor también de toda la gira de Trump en Medio Oriente es el Hamas islámico, para beneficio de Israel. Fíjense que es algo increíble, ya el propio Abu Mazen está hablando en un lenguaje diferente también. Ya antes decía que no había ninguna forma de sentarse a dialogar con Israel de alguna manera si no había ciertas concesiones de antemano que se podían aceptar. División de Jerusalén, el tema del reconocimiento, el tema del derecho al retorno, y recién después hablar. Ahora ya ha admitido una cosa que resulta casi increíble y que le debe haber pegado un gran sopapo a la izquierda israelí, ha admitido que estaría dispuesto a sentarse a hablar con Israel, aún a pesar que Israel continúe construyendo en los territorios en disputa. Esto es un logro fenomenal de Trump, o por lo menos de su presencia en lo que tiene luego en la región, para impulsar un cambio en los palestinos, para morigerar sus expectativas que se habían visto totalmente incrementadas por Obama, cuando Obama en el año pasado, ustedes recordarán, en la resolución 2334, no, se abstuvo y no salió directamente a frenar una condena a Israel, que consideraba todos los territorios ocupados y desestimaba la construcción de más construcciones en los propios territorios, siendo un golpe muy duro para la política israelí. Pareciera ser entonces que Obama está desandando el camino en materia de política internacional, está involucrando a Estados Unidos de vuelta en Medio Oriente, que había perdido un peso importante. Esto es claramente beneficioso para Israel, que encuentra un respaldo importante para sus argumentaciones políticas, más allá de que el tema de Jerusalén por el momento va a quedar en la congeladora y es el precio que Israel sabe que va a tener que pagar respecto al tema del traspaso de la embajada a Jerusalén. Pero fíjense que Trump visita el muro occidental y es el primer presidente norteamericano que, aunque sea solo, porque algunos especulaban y decían, pero tenía que estar Netanyahu a su lado, no quiso Trump, no quiso para no dar un lugar a la imagen de que considera que directamente el muro como un lugar de discusión, como que no hay nada para discutir, sino que está en manos de Israel. No quiso avanzarlo, pero no importa. La idea está que fue el lugar más sagrado para el pueblo judío, para el Estado de Israel, y esto es una ratificación, de alguna manera, del derecho de los judíos sobre gran parte de Jerusalén, más allá de que no se haya expedido respecto al tema de la capital. Estamos viendo... Presidente americano, sí. Sí, otros visitaron, pero no visitaron obviamente la zona. Sí, Obama también visitó, pero no visitó obviamente lo que era la zona del Cótel, ¿sí? Trump claramente está tratando de bajar algunas líneas rojas en algunos sectores que Obama ha claudicado. Algunos de ellos, ya lo dije, el vacío norteamericano en la región generó la expansión de fuerzas, tanto del ISIS como fuerzas iraníes, que han aprovechado ese vacío que han dejado los norteamericanos cuando en el 2011 abandonaron en gran parte a Irak. Hoy en día Estados Unidos está tratando de dar vuelta a esa parte de la historia y pareciera estar lográndolo, también obviamente con el precio a pagar que significa la presencia rusa en la región, que es un tema harto delicado, como también podemos ver. Segundo punto, ha tratado de marcarle la raya y la línea a Irán. Ha dicho claramente que el acuerdo firmado es un acuerdo que podría revisarse tranquilamente y que es un acuerdo que naturalmente debería abarcar otros temas de preocupación para Israel, como por ejemplo los misiles de largo alcance.
Porque una cosa es que Irán no tenga todavía la posibilidad de poseer armas nucleares, pero otra cosa es que Irán sí tiene misiles de largo alcance que pueden tener una cabeza química, bacteriológica o una cabeza de 1000 kilos de explosivo y ser arrojados sobre Israel o sobre algún país vecino que esté en alianza con Estados Unidos. Trump también ha dicho claramente a Irán que esto es una línea roja que no va a poder cruzarse de ninguna manera, y los iraníes de alguna manera han bajado la cabeza, no han protestado demasiado respecto a esta cuestión. Hay otro tema importante en donde el actor principal es China, y me refiero en este caso a Corea del Norte. Corea del Norte tiene un liderazgo alocado, tiene un liderazgo que no es normal, tiene un liderazgo stalinista, quizá uno de los pocos países stalinistas o el único país stalinista del mundo que queda, y aprovecha, a pesar de que es un país chico al lado de una potencia como los Estados Unidos, para tratar de provocar a los Estados Unidos, sabiendo que Estados Unidos tiene las manos atadas y no puede atacar a Corea del Norte. ¿Y por qué no puede atacar a Corea del Norte? Porque Corea del Norte se basa en su aliado chino. China popular, si bien le disgusta el gobierno de Corea del Norte y no simpatiza, a pesar de que es su principal cliente, pero China entendería que si cae el gobierno de Corea del Norte, inmediatamente Corea se va a unificar. Y va a pasar algo parecido a lo que pasó con Alemania. Cuando Alemania estaba dividida, ¿cuál fue la Alemania que desapareció? La Alemania más pobre, la Alemania oriental, la Alemania comunista. Por lo tanto, Occidente empujó sus fronteras más cerca de Rusia. Lo que China tiene miedo es que Occidente empuje sus fronteras más cerca de China y que Corea del Sur obviamente se transforme en toda una Corea generalizada si cae Corea del Norte. Entonces Corea del Norte está muy respaldada por China, obviamente siente que está en el medio de un juego sumamente delicado y que no está en condiciones realmente de cambiarlo. Estados Unidos entiende que debe presionarse militarmente a Corea del Norte para que los chinos hagan lo que hay que hacer. Tratar de frenar el desarrollo misilístico, balístico, intercontinental y nuclear de Corea del Norte, porque Corea del Norte, a diferencia de Irán, está bastante más avanzado en materia nuclear. Corea del Norte ha realizado varios ensayos en materia nuclear y los últimos en los últimos 2 años, y cada tanto prepara algunos nuevos ensayos probando misiles. En esa zona, Estados Unidos tiene otros puntos de apoyo. Corea del Sur, Japón, es decir, Singapur, también tiene países aliados que están en contra de Corea del Norte, pero no es la intención de Estados Unidos de entrar en una situación de belicosidad. De manera tal que Trump lo que quiere hacer es desandar el camino de Obama, tratar de establecer puntos de inflexión que no sean cruzados, y esto lo ha llevado a revisar, a rehacer completamente toda su concepción respecto a lo que es el Medio Oriente, porque ha entendido que la política de Obama ha sido un fracaso rotundo y total.